creo que es que forma parte de mi vida. Desde que tengo uso de razón ha sido una actividad como alimentarme. Ha sido sustancial porque, bueno, crecí en un mundo de lectores, crecí en un mundo eh, donde la palabra y la música jugaban un papel muy importante y ha sido, repito, una parte fundamental dentro de mi crecimiento como ser humano, desde el punto de vista integral, es decir, cognitivo, espiritual. Es esencial el leer para mí. Con el mundo de la lectura produce como un gozo interno que eso es indescriptible. En este momento voy a tomar la teoría de Luis Rosenblatt cuando ella habla de que cuando uno hace transacciones con un libro, uno puede tener una postura eferente o una postura estética. Y la estética es cuando uno siente el placer, ese gozo que uno disfruta plenamente de lo que está leyendo, y la postura eferente es cuando uno lo que va a buscar es la información precisa. En el mundo de la lectura, mejor dicho, hay como una continuidad entre ambos. Por momentos, a pesar de que uno puede estar leyendo con todo el gozo y disfrutando de la lectura, indiscutiblemente uno va a sentir que está construyendo mensajes, unos conocimientos, e incluso aun cuando usted esté leyendo un texto de teorías y todo, uno siente un placer también de saber hasta dónde ha llegado el desarrollo del ser humano en hacer esas teorías y todo eso. Y bueno, sí, leer produce felicidad, pero también perturba, porque yo recuerdo que he leído textos en los que me han perturbado enormemente, y lo particular es que no puedo dejar de leerlos, ¿no? Bien porque a lo mejor me lo ha recomendado algún amigo, alguna amiga, y siento así como el compromiso de que, bueno, ¿será que tengo que descubrir algo en este texto, aun cuando me siento terrible en esta lectura? Pero también hay textos en los que uno siente un placer enorme, y le llenan a uno como el alma, los sentidos. Es una cosa que creo que solamente los que leemos y hemos pasado por esa elevación, si se quiere, lo podemos manifestar. Y en eso, pues bueno, ha habido muchas lecturas, no solamente textos muy complejos, sino inclusive textos livianos. Eh, el hecho de ser profesora en la universidad, por ejemplo, me ha llenado en los últimos años de literatura para niños y jóvenes, y leer esos textos pues es una satisfacción tan grande, leerlos, releerlos, compartirlos con mis estudiantes. Y bueno, y siendo ahora abuelita, pues el placer de leer para mis nietos cuando nos vemos es maravilloso, porque ellos han crecido también en un ambiente lector con sus papis, y cuando llega pues la abuelita, ellos disfrutan de esos momentos y me piden que leamos y de distintas cosas. Y qué más amor puedo yo sentir en esos momentos. Yo recuerdo que en mi proceso o sea, de lectora, eh, yo estaba muy joven cuando llegó a mis manos por una prima que muy lectora, Beatricita Osorio. Ella le regaló a mi mamá un libro que se llama El palanquín de las lágrimas, de una pianista china que se llama Chong Chin Li. A mí ese libro fue como descubrir un mundo totalmente distinto de lo que yo, pues, en lo que yo había crecido, ¿sí? Conocer la historia tan dramática que había tenido este personaje, y cómo pues había desarrollado ella su vida como artista y más tarde pues como escritora en el mundo occidental.
Entonces fue un libro que me llenó mucho porque primero me conecté con la parte de la música totalmente, con la vida de esta señora, y luego pues reconocer todo el esfuerzo que ella había hecho en su vida para salir pues de ese mundo tan fuerte en el que vivía. Por otra parte, otro libro que también recuerdo con muchísimo aprecio es el de Memorias de Adriano, de Margarita Yourcenar. Y fíjense que ahorita, pues haciendo una reflexión, creo que los libros así que tratan como de biografías o que quieren ser autobiografías, me atrapan mucho porque tienen que ver como la historia de las personas y le cuentan a uno y uno aprende de esos mundos que uno desconoce y cómo esas personas actuaron, se volvieron los intríngulis que pueden haber ocurrido en su vida. Y de Memorias de Adriano, para mí fue un impacto increíble ese libro, por una serie de circunstancias, incluso de las emociones que transmitía Adriano, que uno como a lo mejor en la forma como uno le habían enseñado la historia, pues era como muy cándida, y descubrir esas maneras culturales tan fuertes que existían en esa época, pues realmente a mí me abrieron los ojos hacia ver la historia y lo que ocurría en esos momentos de una manera diferente. ¿Y qué puedo yo recordar con muchísima alegría de mis primeras lecturas? Es que comentaba hace rato que en mi casa materna, en Barrio Obrero, en todos los espacios había libros. Y mis padres y también mi tío Manuel ejercieron una grandísima influencia en mi formación como lectora. Ellos compraban unas colecciones de libros que ellos decían, bueno, aquí están para que ustedes los lean, y resulta que poco a poco fui entrando en ese mundo. Y ¿qué te digo? Mujercitas de Louise May Alcott fue uno de los libros así, pero que me dio una alegría inmensa, que de verdad yo me sentía identificada con el personaje. Bueno, era maravilloso. Mi amiga Flicka, Las aventuras de Tom Sawyer, todos esos fueron libros con los que crecí, y fueron lecturas maravillosas, aparte que fueron que uno sentía como la retribución de darle a las personas que se habían preocupado porque uno pues leyera, pero como le digo, era un acto normal dentro de la vida. Que me gusta muchísimo, que es escrito por Mihaly Csikszentmihalyi, y tuve la oportunidad de conocer al editor de este libro, Daniel Goldin. De hecho le pedí, cuando lo conocí en Mérida, él fue editor de la línea de literatura infantil y juvenil del Fondo de Cultura Económica en México, y cuando lo conocí le pedí que me autografiara este libro porque realmente me gusta muchísimo el contenido. Bueno, el asunto es que cuando yo lo había leído con la gente mayor, vamos, con mis estudiantes de posgrado o mis alumnos en la universidad, de verdad siempre había sido un libro que nos calaba muchísimo, que era, nos sentíamos como conmovidos y hasta a veces terminábamos llorando, ¿no? por el libro. Pero resulta que una vez a mí se me ocurrió llevarlo con un grupo de niños de sexto grado, que me invitaron a que les leyera unos cuentos. Y el primer error que cometí fue que no les pregunté qué era lo que querían leer, sino que yo, como a este libro pues me encantaba, les impuse que esto era lo que teníamos que leer. Entonces, cuando yo empecé a hablar del pájaro del alma,
Y entonces empezaba a hablar lo que, por ejemplo, esta parte dentro del cuerpo, hondo, muy hondo, habita el alma, nadie la ha visto. Y tenemos dentro de nuestro ser hay un pájaro, el pájaro del alma. No les puedo decir lo que empezaron a decir los muchachos de ese grado. ¡Uy! ¡Un pájaro! Y el pájaro para acá y el pájaro para allá. Y hasta ahí llegó la lectura, en el sentido de que yo insistía en seguir en este texto que adoro tanto, y ellos siguieron con la guachafita. ¡Ey, está en un cajón ese pájaro! Y hasta ahí fue un desastre, y yo creo que de esa vez no volví a leer este libro a ningún grupo. Propósito pues, del trabajo que uno tiene en la universidad, he tenido muchas lecturas y vamos a decir como muchos autores, ¿no? Esta es una autora que me gusta muchísimo, Marina Colasanti. Es una escritora brasilera, pero de una ascendencia etíope, creo que tiene algo de eso, y de italiana también. Y tiene unos libros que son muy particulares. Y este cuento, La joven tejedora, es uno de los que más me gusta, aparte que esta edición es fabulosa. Tiene un libro que me gusta muchísimo que se llama Lejos como mi querer, y allí hay un cuento que se llama Con voz de mujer. Es un texto que siempre me ha gustado muchísimo, porque habla justamente del oficio de contar cuentos, de cómo esa actividad pues se puede llevar a distintos lugares y penetra en el mundo anímico de las personas de una manera fabulosa. También no puedo dejar pasar a Gabriel García Márquez. Este año leí su autobiografía, Vivir para contarlo. Es un libro pero que de verdad desconocía totalmente, y me encantó porque tuve incluso la oportunidad también este año de viajar a Bogotá. Entonces pasé por muchos de los lugares que él fue narrando de sus estancia en Bogotá, y en efecto la manera como él la escribe, las cosas que ocurren, un excelente narrador que es, pues lo llena uno muchísimo de expectativas, de historia del país hermano, que termina en muchos momentos tan ligada con nuestra historia. Este libro de García Márquez, 12 cuentos peregrinos, hay un cuento, El avión de la Bella Durmiente, que es un cuento que me gusta muchísimo. Recuerdo que lo conocí gracias a la profesora Olga Padrón, que vino de Caracas a darnos clases en el posgrado de lectura y escritura, y un día nos leyó este cuento, y entonces ella nos preguntaba si teníamos alguna relación o algún evento de nuestras vidas que se hubiese parecido a esto, y justamente mi hermana y yo vivimos en el aeropuerto de Bogotá, casualmente, una experiencia muy similar a la que se narra aquí en el avión de la Bella Durmiente. Entonces me conecté muchísimo con ese texto, y bueno, aparte, bueno, García Márquez es una maravilla. Otro de los autores que hay como libros que a uno lo atrapan en ciertas circunstancias particulares de la vida, y por lo menos Las lanzas coloradas de Uslar Pietri, más otras de sus obras narrativas,
sus cuentos a mí siempre me han llamado mucho la atención. Hay algo en la manera como él escribe, como narra, que de verdad me llena muchísimo, ¿no? Pasar por alto a Manuel Osorio Velasco y eh, eh, pues obviamente de su mano conocí tantas cosas, de uno de mis promotores de lectura, y esta comarca de la niebla que lo conocimos tan cerca, que compartimos tanto. En mi mundo de fábula y ternura, la comarca del sueño y la neblina eleva su inacible arquitectura, refugio incomparable que adivina fugaz contorno de su forma errante en el último azul de la colina. No puedo leerlo más. Bueno, esta es su obra, aquí se recoge su obra poética, que muestra obviamente una poesía muy tradicional, pero de sus vivencias, que refleja pues el mundo interno del tío Manuel. Y este libro de Paula Carlino, para mí fue un descubrimiento de muchas cosas. Primero, que se puede investigar la lectura, sobre la lectura y la escritura en la universidad de manera sistemática y a partir obviamente de los propios autores, y escuchando más a los estudiantes y atendiendo más sus necesidades, ¿sí? No siendo tan prescriptivos, que fue como la manera como nosotros crecimos y como nos enseñaron a ser enseñantes. Entonces hubo como muchas coincidencias, por ejemplo, en mi vida, el hecho, cuando yo hice el posgrado de promoción de lectura y escritura, creo que me cambió mucho la visión también de lo que era ser enseñante en la universidad, porque bueno, yo crecí como maestra, como docente en el Instituto María Montessori, y allá obviamente nos dieron una formación de cómo trabajar con los niños muy de avanzada, muy innovadora. Pero a veces como que uno tiene la concepción de que eso se queda es para el plano de la educación primaria, y cuando uno empieza a crecer y a entender lo que es la esencia del profesor universitario, se da cuenta y advierte también muchas de las necesidades que tienen esos estudiantes de aprender a leer y a escribir en ese entorno. Y una de las autoras pues que me ayudó mucho en ese campo fue Paula Carlino, que es pionera en las investigaciones sobre alfabetización académica en América Latina, porque sobre eso hay muchísimas investigaciones en Australia, en los Estados Unidos, y ella fue mejor dicho, de las profesoras, de las investigadoras que aquí en nuestro continente ha tenido mucho que hacer. Entonces, particularmente este libro, después he tenido correspondencia con ella, nos conocimos, hice algunos talleres con ella cuando ha venido a Venezuela, y de verdad que es todo un aprendizaje que uno tiene con esta autora. Y en el campo de la promoción de la lectura, pues conocer a Michel Petit también fue fabuloso. Hay otros libros que he leído de esta autora, pero este libro, El arte de la lectura en tiempos de crisis, fue uno, o mejor dicho, me llegó como en un momento muy especial. Me lo regalaron en el 2011 y fue entender también, o tener como ciertas herramientas que le ayudaran a uno a ver cómo la literatura puede salvarnos como personas, ¿sí? Obviamente no nos va a eliminar nuestras crisis, nuestros problemas, pero nos ayuda a tener como una fuerza interior de lo que nos puede ocurrir. Y cuando tenemos circunstancias que nos impiden hablar sobre lo que nos está pasando, el hecho de que escuchemos las voces de otros a través de la lectura nos da la oportunidad de expresarnos y de compartir con otros lo que a nosotros nos puede estar ocurriendo de dolor, y nos ayuda como a menguar
la pena que tenemos. En una de las experiencias que tuvimos con Adriana Rodríguez, vino con Norma González a dictarnos una clase, ellas empezaron a hablar, porque ellas conocían lo último de lo último a nivel internacional. Ellas siempre tenían todas las novedades, y bueno, el estar en Fundalectura les permitía también estar muy al día y todos los contactos que ellas tenían por el hecho de ser promotoras. Entonces empezaron a hablar, ¿no?, que Harry Potter para acá, que Harry Potter para allá. Y yo dije, ¿qué será eso de Harry Potter? Total que no había pasado pocos días y yo tuve que ir a Caracas, y estando en el aeropuerto veo en una librería Harry Potter. Yo dije, este es el personaje. Y me lo traje pensando, bueno, en que mi hija, que estaba ya que empezando su adolescencia, y habían dicho a Adriana que ese libro era genial para los adolescentes, para los niños grandecitos. Total que se lo traje a Valentina, y bueno, a ella en el momento como que el libro no le llamó mucho la atención, estaba en otras cosas, y yo empecé a leerlo y me encantó. De verdad que a mí me atrapó este brujito inglés. Entonces, a los pocos meses empezó como el boom publicitario de Harry Potter, y mi hija recordó que, porque ella tenía también sus amigos en el colegio, eran lectores, y empezaron con el cuento, y oye, que Harry Potter para acá, que Harry Potter para allá, y resulta que Valentina recuerda que ese libro estaba aquí en la casa, así que ese libro rodó para acá y para allá, y fue fabuloso. De ahí en adelante, las dos seguimos toda la saga, y yo he de decir que yo lloré con cada uno de los libros en ciertos momentos. Cuando por lo menos mataron a Cedric, yo me acuerdo que yo estaba leyéndolo como a las 3 de la mañana en la cocina, y yo lloraba terriblemente con la muerte de Cedric. Por eso yo, como te decía hace rato, que a lo mejor no hay libros que le den a uno mucha tristeza en todos los pasajes que uno lee, pero en ciertos momentos uno se conecta con la emoción que está pasando. Hablar de cómo uno aprendió a ser promotor de lectura, hay como varios, uno pasa por varios procesos, y no he nombrado hasta el momento al taller literario Saranda. Yo creo que yo ahí aprendí, descubrí muchísimas cosas dentro del campo de la literatura, porque hasta el momento, si se quiere, en que ingresé a ese taller, como que mis lecturas habían sido las normales de siempre, las acostumbradas, y allí de la mano de don Antonio Mora, pues uno conoció y se expandió en el mundo de las lecturas. Yo no soy escritora de literatura, a mí me gusta escribir otro tipo de textos más académicos, pero obviamente la literatura forma una parte sustancial, y el hecho de ir a unas reuniones de donde se compartieran distintas producciones de los escritores que asistían, de los noveles escritores que estaban allí, pues fue importante, porque a uno le dieron criterios para valorar los textos y para ver de forma muy tajante qué era bueno y qué era muy malo, ¿no? Y allí realmente quienes hacían esas valoraciones tenían suficientes criterios para poder determinar una cosa y otra, y uno aprendió muchísimo. Además que Antonio Mora es uno de los mejores lectores que yo he conocido en mi vida. Ha sido un acompañante, ha sido lágrimas, ha sido momentos de dolor, pero han sido momentos también de un gozo estético que a veces no se puede describir. Por eso hay que leer, porque usted se comprende y usted tiene la posibilidad de comprender al otro. Y estando en un mundo incluso con tantas circunstancias particulares que estamos viviendo, la lectura nos puede dar paz, también nos perturba, pero esos momentos de desajuste son buenos para que uno pueda crecer.
bueno,